Jóvenes, chicas, Dios me les bendiga. Amén. Bellas, Gracias, hermosas, tiempo sin verlas. Dios me les bendiga, jóvenes. Me da gusto estar aquí en este momento compartiendo una palabra que el Señor a mí me ha regalado durante este tiempo que quizás hemos estado con este tema de la pandemia y todo esto, y hemos tenido que estar en casa, pero hay algo poderoso que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. En este mes de la Biblia, chicos, mire, hay que buscar, hay que escudriñar las escrituras. Recuerde que la palabra de Dios dice que en ellas encontramos la vida eterna. Hay que leer. En este mes de la Biblia, prográmate. Toma un libro de la Biblia para que lo leas, para que lo estudies, para que cada día leas un capítulo. A veces nosotros conocemos todos el control del televisor. Nosotros conocemos todos los botones del control del televisor, pero nos dicen: ve y busca el libro de Abdías. ¿Dónde está el libro de Abdías? ¿En qué parte? Tenemos que llenarnos, jóvenes. Llénate de la palabra de Dios, porque estamos en momentos difíciles y en los últimos tiempos, chicos, en donde tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y hoy les quiero hablar algo acerca muy importante. Un tema que traigo hoy, que les voy a compartir en estos momentos. Dice: cumple tu asignación y verás la bendición. Cumple tu asignación. ¿Cuál es la asignación que Dios te ha entregado a ti, joven? Y vamos a mirar en el libro de Daniel. Yo quiero que todos los que nos están viendo busquen su Biblia y allí conéctense con este libro de Daniel. Hoy les vengo a hablar acerca de jóvenes en la Biblia, porque en la Biblia también hubieron jóvenes valientes, jóvenes que hicieron grandes cosas en Dios. Y voy a nombrarles varios. Está David. El rey David fue llamado siendo joven. También Salomón fue llamado siendo joven, también un chico muy joven que empezó a reinar. El rey Josías empezó también muy joven a reinar. José fue llamado también, Dios le dio una asignación y tuvo que José pasar por diferentes pruebas siendo muy joven. También vemos a una criada que tenía Naamán. ¿Ustedes saben quién es Naamán? A ver, ¿quién de los que está ahí conectado me dice, bueno, quién era ese hombre que se llamaba Naamán? Él tenía una criada que era una joven israelita, una joven que sabía su asignación. También vemos a Timoteo, un pastor que empezó su ministerio joven también. Entonces, chicos, hay muchos jóvenes que podemos tomar de ejemplo en la Biblia, pero hoy les vengo a hablar de tres jóvenes. Así que van a buscar en sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Les vengo a hablar de tres jóvenes que ellos tenían muy clara su asignación. Ellos tenían claro lo que Dios los había llamado. Ahí en Daniel capítulo 3, ustedes allá en su casa lo pueden leer más detenidamente, el libro de Daniel, donde hablan específicamente de cuatro jóvenes que cambiaron la historia de la nación. Cuatro jóvenes que, a pesar de ser cautivos, porque ellos estaban en cautividad, ellos nunca olvidaron su asignación. Ellos siempre recordaron para qué Dios los había llamado. Joven, ¿para qué Dios te llamó? ¿Solamente para ver novelas? ¿Solamente para estar frente a un televisor? ¿Solamente para estar a la moda? ¿Para qué fue lo que Dios te llamó? Dios a ti te hizo un llamado y te hizo
Tú no te puedes olvidar de lo que Dios a ti te ha dado. Dios a ti te ha dado una palabra. Dios a ti te ha dado una profecía. Acuérdate, empieza a traer a tu memoria cuál es la palabra que Dios a ti te ha dicho. Te voy a llevar a las naciones. Te voy a dar grandes cosas. Pero ¿qué estás haciendo tú para esa asignación? ¿Qué estás haciendo tú para que se cumpla esa palabra? Porque les voy a decir algo. Tú recibes una palabra profética, pero tú tienes que hacer una parte. A ti te corresponde hacer una parte para que esa palabra se cumpla. ¿Y qué es lo que Dios pide? Obediencia. Y que prestemos atención. Son dos cosas, parecen sencillas, pero a veces nos cuesta prestar atención y nos cuesta obedecer. Así que, joven, aquí vemos la historia en Daniel capítulo 3. Vemos la historia de 3 jóvenes. Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Busquen ahí en Daniel capítulo 3. El título de ese capítulo es largo, pero yo se los voy a resumir. El rey Nabucodonosor mandó a construir una imagen grande, para que todos la adoraran. Y estos 3 jóvenes que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, a ellos les cambiaron el nombre. A Ananías le pusieron Sadrad, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero a pesar de que a ellos les cambiaron el nombre, ellos nunca se olvidaron para qué Dios los llamó. Porque, joven, hay algo que tú tienes que tener en cuenta. Dios a ti te ha traído en este momento, y en este momento estás en el reino con una asignación que debes cumplir. Ahí en Daniel capítulo 3, miramos una prueba difícil que tuvieron que atravesar estos 3 jóvenes. Ellos tenían unos cargos importantes. Escúcheme bien, estos jóvenes no eran jóvenes desocupados, no eran jóvenes que no tuvieran responsabilidades. Estos jóvenes tenían un deber y estaban a cargo de los negocios del rey en una provincia. Ellos estaban a cargo de lo que sucedía en esa provincia, de la economía, de todo lo que fuera, las riquezas, todo lo que el rey movía en esa provincia. Ellos eran los que estaban a cargo. Pero miremos ahí en el capítulo 16, en el versículo 16, perdón. Y entonces el rey mandó a construir esa imagen. Y la orden era esta: que al escuchar el sonido de todos los instrumentos de música, todos se tenían que arrodillar. Todos tenían que doblarse en el suelo y adorar esa imagen. Ellos quizás tuvieron temor en su corazón. En la Biblia no lo dice. De pronto ellos tenían temor, pero ellos vencieron ese temor porque sabían cuál era su asignación. El temor es un enemigo número 1 de la asignación, jóvenes. El temor te hace retroceder. El temor no te deja avanzar. Otro segundo aspecto que afecta a la asignación es el pasado. Hay jóvenes todavía que viven en el pasado. Hay jóvenes que no han podido superar el pasado, y eso no te deja avanzar hacia adelante. Y entonces el rey dio la orden, y la orden era la siguiente: el que no se arrodillara inmediatamente iba a ser echado en un horno de fuego. Ustedes que me están ahí escuchando, imagínense en esa sentencia. Tú no te arrodillas, te vamos a echar allá en un horno para que te quemes allá.
Esa es la voz del enemigo. Pero ellos, mire lo que contestaron, porque el rey les dio a ellos una oportunidad. Resulta que empezó a sonaron todos los instrumentos y todos se arrodillaron, todos, menos ellos tres. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron. Sin embargo, a pesar de que el rey los vio que no se arrodillaron, él les dijo: bueno, les voy a dar otra oportunidad. Ya están preparados para que ustedes se arrodillen. Les voy a dar otra oportunidad para que cuando vuelva a sonar ustedes se arrodillen. Pero mire lo que dice. Mire lo que contestaron en el versículo 16 de Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire la determinación. Un aspecto importante y un amigo importante para que tú cumplas tu asignación es que tú te determines, joven, a avanzar. Tú tienes una asignación, tú te tienes que determinar, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero ¿qué cosas, hermana Karen? ¿Yo con qué cosas me puedo contaminar? Cuando tú participas en una conversación en donde se habla de lo que no le agrada a Dios, tú te estás contaminando. Cuando tú no sabes escoger tus amistades. Ahora tú te puedes rodear de mucha gente, pero no dejes que las tinieblas invadan esa luz que hay en ti. Tú tienes que ser luz. Tú tienes que irradiar luz allá a tus amigos. De pronto ahora no estamos en mucho contacto en las universidades. Ahora todo es virtual. Pero tienes que tener cuidado con lo que tú estás viendo. ¿Qué es lo que estás oyendo, joven? Hay algo muy simple. Es una cosa muy simple. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios en oración? Cuando tú te levantas, lo primero que haces es orar. Cuando tú te acuestas, cuando tú tomas una decisión, cuando vas a ir a tomar una decisión, tú le consultas a Dios. Porque Dios a ti te dio una asignación. El Señor a ti te llamó, por ejemplo, a trabajar en la obra de Dios, a alcanzar otros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes has ganado para el Señor? Entonces se nos olvida, pero estos jóvenes no se les olvidó cuál era su asignación. Y ellos dijeron: te vamos a decir una cosa, Nabucodonosor. Les voy a parafrasear más o menos lo que ellos le contestaron al rey. Miren, Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa imagen. Porque Dios, nosotros sabemos a quién le servimos y Él nos librará. Pero si Él no nos quisiera librar y no nos librara en este momento, de todas formas no nos vamos a arrodillar. Eso se llama determinación, eso se llama valentía. Y tú, joven, tú tienes que ser valiente, tú tienes que ser fuerte. Porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos, son tiempos malos. Y tú tienes en tu corazón una asignación. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú te desvías de la asignación que Dios te ha dado, es cuando te va a tocar atravesar los peores problemas de tu vida. Cuando tú te desvías del propósito de Dios, tú te pierdes. Y a veces cogemos una trocha, un camino que aparentemente parece fácil,
pero no es el camino que Dios ha trazado para ti. Tú tienes un llamado, joven, cumple con ese llamado. Yo le estoy hablando hoy a jóvenes que han dejado de orar, que han dejado de leer la palabra. Este es un mes a veces nosotros no entendemos ni alcanzamos de pronto a dimensionar lo que en este mes se mueve en el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas este mes es un mes de sacrificios. Es un mes en donde van a sacrificar a muchos niños quizás, pero en el nombre de Jesús Satanás está vencido. Joven, este no es tiempo para estar pensando, ¿será que le sirvo a Dios? ¿Será que no le sirvo? Ay, es que Dios a mí no me llamó para nada. Dios a ti te entregó una asignación, pero Él quiere que tú salgas. Él quiere que tú le sirvas de todo corazón. Otra cosa importante es que estos tiempos en donde Dios está llamándote para una asignación, estamos en un tiempo de aceleramiento, joven. Yo te hablo, si tú estás pasando por un proceso duro, por un proceso difícil, donde tú sientes que no tienes fuerzas, yo te voy a decir por qué estás pasando por eso. Lo que pasa es que estamos en un tiempo de aceleración. Aceleración para recibir las bendiciones. Y por lo tanto, para poder usted recibir esas bendiciones, se van a tener que acelerar los procesos, jóvenes. Los procesos se tienen que acelerar. Y te voy a decir una cosa. Dios va a colocar en tu camino personas que yo le llamo ollas de presión. ¿Cómo así, hermana? Que personas ollas de presión, sí. Hay personas contratadas por Dios para hacer una olla de presión para ti. ¿Qué hace una olla a presión? La olla a presión ablanda en 15 minutos lo que normalmente puede durar una hora. Y hay personas que quizás te están afligiendo, que te han hecho daño. Pero esas personas han sido puestas por Dios para acelerar tu asignación. Tú no te puedes quedar ahí, en el dolor, en el pasado. Levántate, joven, y cree que Dios te ha llamado y te ha dado una asignación grande. Él te ha dado un llamado poderoso. Que vamos a pasar por momentos duros, sí. Quizás muchos jóvenes que me están viendo en este momento están pasando por un horno. Y en el horno, imagínense ustedes, el rey Nabucodonosor dijo: me hacen el favor y lo calientan 7 veces más. Y tanto fue lo que se calentó el horno, que los hombres que tiraron a estos 3 jóvenes al horno se murieron quemados en el acto. Así lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó cuando estos jóvenes fueron lanzados? El rey dijo: espere un momentico, no pueden ser. Pero si echaron a 3, pero yo veo 4. Y el cuarto es como un hijo de Dios. ¿Sabe quién es ese cuarto hombre? Ese cuarto hombre es Jesucristo. Jesucristo está ahí en medio del horno. Él no está fuera del horno. Él está dentro contigo en el horno. Él está ahí. Para que cuando tú salgas de ahí, salgas
como estos jóvenes, sin olor a humo, nada quemado. La palabra de Dios dice al final del capítulo 3 que el rey les dijo que salieran. A esos jóvenes los habían echado atados, amarrados en el horno, pero ellos salieron de ahí sueltos, ellos salieron libres. En medio de ese horno, Dios te está haciendo libre, joven, libre de muchas ataduras. Por eso el proceso es necesario. Tú no te puedes pasar por alto los procesos. Los procesos son necesarios y los tienes que vivir. Por eso en este mes de la Biblia, métete ahí en la Biblia. Busca, proponte leer un libro de la Biblia en este mes. Y no solamente en este mes, todos los días. Llénate de la palabra de Dios y vuelve de nuevo a la asignación que Dios te dio a ti, porque Dios te dio una asignación. No perdiendo el tiempo mirando para otro lugar. A ti Dios te dio un llamado y ese llamado se va a cumplir. Pero tú tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente, porque en medio de ese proceso, en medio del horno, ahí va a estar Jesús, el cuarto hombre. El cuarto hombre va a estar ahí y Él no va a dejar que te quemes. Él no va a dejar que te mueras. Tú no vas a morir en el proceso. Los procesos no es para matarnos. Los procesos es para sacar lo mejor que hay en nosotros. Y que salga todo lo que no sirve de nuestra vida. Así que, jóvenes, me da mucho gusto poder compartirles esta palabra en esta noche y decirles: jóvenes, sigan adelante. Ustedes tienen una asignación. El apóstol Pablo le escribió a los jóvenes y les decía: jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Ustedes jóvenes, ustedes son fuertes, ustedes son valientes y van a poder salir adelante. Ahí en tu casa, lee. Te invito para que leas el libro de Daniel y para que tú mires cómo estos jóvenes sencillos hicieron cosas grandes en Dios. Les doy muchas gracias, jóvenes. Gracias por este tiempo. Y yo quiero animarlos allá desde su casa. Cumple tu asignación, joven. Cumple con tu asignación. Y yo sé que Dios está hablando. A muchos que nos están oyendo, Dios les está hablando. Vuelve de nuevo a ese llamado que Dios te dio. Dios te dio un llamado grande. Vuelve de nuevo. Deja de estar escuchando música mundana. Deja de estarle haciendo coquitos allá, coquitos al mundo. No. Llénate de Dios. Enamórate primero de Dios antes que de cualquier otra persona. El Señor te ama y el Señor tiene cosas grandes para ti. Dios me lo bendiga. Y bueno, aquí seguimos en esta hermosa transmisión. Gloria a Dios. Qué bendición estar acá reunidos. Así que a leer la Biblia, a leer. Vamos a leer la Biblia, vamos a estar atentos a las preguntas bíblicas.